Esta es una representación de los canales externos, los canales donde tenemos los puntos de acupuntura en la región abdominal, y se puede mirar el centro donde tenemos el punto Concepción 8, pero comprender esto es recordar que el punto Concepción 8 y el ombligo tiene una relación muy importante externa con el vaso Concepción, pero además está muy cerca el borde lateral con el canal de riñón. Además, se puede comprender la distribución de chi. Entonces tenemos el vaso Concepción, después riñón, estómago, después bazo. Tenemos además la relación con hígado, la relación con vesícula biliar. Pero esto solamente con los canales externos, la rama externa de los canales donde tenemos los puntos. Pero además tenemos que comprender que los canales, todos ellos, tienen su distribución más interna. Además, tenemos otros tipos de los canales, como los tendinos, como las zonas de la piel, como los vasos extraordinarios. Entonces, todo esto llega de una forma muy importante al ombligo y da la distribución de chi por y para el ombligo. Una otra cosa es recordar que por la anatomía del ombligo es la zona del cuerpo donde la parte interna y externa está muy cerca. Entonces, cuando estamos hablando del equilibrio de yin y yang, en esta zona tenemos la posibilidad de hacer este equilibrio, además por estar muy cerca de la relación interna-externa. Entonces es muy importante elegir y comprender la zona de donde vamos a poner las agujas, como en el caso acá en el ombligo, y comprender si esta zona, como un microsistema, tiene otras relaciones, tiene otras posibilidades. Y acá la cantidad de tejido es muy pequeña, entonces es una zona muy delgada que permite una acción potente de la aguja por equilibrio interno-externo. El doctor Chi-Yong nos recuerda que la región del ombligo tiene una relación con el concepto de centro, Chong en chino, que es un concepto muy fuerte. Entonces, cuando decimos que vamos a regular el yin en el yang, tenemos que siempre pasar por el centro. Si estamos diciendo que vamos a hacer la regulación del alto y bajo, hay que pasar por el centro. Si estamos diciendo que vamos a hacer una regulación de izquierda y derecha, hay que pasar por el centro. Si estamos diciendo la parte anterior y posterior, el centro. Y además acá, por ser una zona muy delgada de piel y poco tejido, tenemos la regulación, el encuentro de interior-exterior. Así podemos decir que el ombligo es una zona muy importante para hacer la regulación de todo el cuerpo, pues puede mantener el equilibrio dinámico de yin y de yang. Aunque todo el poder de la región de paso Concepción 8 siempre debe quedar claro y registrado que en la práctica de la acupuntura las agujas son insertadas por el profesional con una dirección alejada de la cicatriz umbilical. O sea, no es directamente en el centro del ombligo, pero alrededor. Vamos a poner las agujas alrededor. Entonces acá, una forma de recordar, tenemos este instrumento. Recordar que si vamos a decir de vasoconcepción 8, sería directamente en el centro del ombligo, o que no es el caso en la acupuntura umbilical. Vamos a meter la aguja en el borde interno del ombligo. Entonces, en la imagen que tenemos en el ordenador, se puede mirar los puntos amarillos son los puntos de donde vamos a meter las agujas. El punto en azul es solamente una marcación de la relación con vasoconcepción 8. En la acupuntura umbilical, los puntos en el ombligo son estimulados en su pared interna y no directamente en la cicatriz umbilical. Para el adecuado estudio, conocimiento y aplicación clínica de cualquier microsistema, cualquier sistema en acupuntura, tenemos que comprender sus bases. En el caso de la acupuntura umbilical, algunas teorías, algunos conceptos son fundamentales y vamos a introducir algunos de ellos, como las teorías de base de la medicina china, las teorías de microsistema, las teorías de Yi Jing y método Canli, que es una forma diferenciada de pensar estos conceptos creado acá en la Facultad de Bramek en Brasil.
Entonces, como parte de la medicina china, la práctica de la acupuntura umbilical tiene sus bases, como los otros microsistemas también, en las teorías fundamentales. Entonces, teoría de yin, de yang, teoría de los 5 movimientos, teoría de órganos, de vísceras, de todo eso. Pero hay una teoría que siempre tiene un sitio más importante, una zona más importante en nuestra ordenación, en nuestra dirección por nuestra atención, que es la teoría de los canales y los colaterales. Entonces, tenemos acá las áreas de la piel, la parte más superficial, tenemos los colaterales superficiales, canales tendinos, más colaterales, loma, después los canales principales de todo esto. Esto es para comprender cómo se da el efecto desde la zona más superficial hasta el efecto llegar al órgano de víscera. Pero cuando estamos hablando de la región del ombligo, esto tiene un carácter muy importante porque esto está todo más delgado, más en conjunto, pues es una zona donde tenemos muy poco tejido. Entonces, la diferencia entre la parte exterior e interior se da de un modo diferenciado. Entonces, tenemos que comprender que el efecto se da más potente porque los canales están más densos allí y el efecto, la promoción del chi también se da de un modo más importante. Recordar también que como un microsistema de acupuntura, tenemos que recordar que es una área específica del cuerpo que contiene puntos de acupuntura que son comunes y pueden estimularse para tratar una variedad de enfermedades. Una otra cosa muy importante es que todos los microsistemas se consideran como una representación a escala reducida del cuerpo. Entonces tenemos que comprender cómo se da la representación del cuerpo en esta zona específica del cuerpo. Por ejemplo, en la oreja tenemos la representación del bebé, del niño que está invertido. La representación abdominal, la representación en la fase, cada una tiene su característica, pero siempre hay una relación anatómica en diferentes escalas, en diferentes proporciones que el profesional debe conocer. Entonces, la representación en escala reducida del cuerpo se da así, como un pequeño niño que está con sus manos más cerca del centro y sus piernas también cruzadas. Esta es la representación. Entonces, si queremos tratar, por ejemplo, una cefalea, un problema de dolor de cabeza, métese la aguja hacia arriba. Si el problema es en la rodilla, se mete la aguja para abajo y para uno de los lados. Entonces, conocer la representación anatómica es fundamental para una buena práctica. Una otra cosa es que la práctica de acupuntura umbilical, como ya propuesta por el maestro Qi Yong, tiene por base el estudio del I Ching. Entonces, las teorías de Bagua, la teoría de Jiu Kung de los 9 palacios son muy importantes para que se pueda relacionar una parte específica del ombligo con los canales y colaterales y además con partes del cuerpo. Entonces, esto son las bases teóricas y ahora proponemos que el método Kan-Li, que integra estos principios clásicos de la medicina, también puede ser utilizado para profundizar ainda más el conocimiento, lo que llamamos de Kan-Li Chuan-Shi o los hologramas Kan-Li, los microsistemas Kan-Li, una forma de pensar siempre mirando ayudar al paciente por el equilibrio básico de yin, de yang y después siguiendo profundizando. Entonces la base para aplicar el método Kan-Li es conocer en profundidad estos conceptos de agua y fuego, Kan y Li, yin y yang en sus varias formas de presentación para que así podamos ayudar a nuestros pacientes. Acá, representaciones del Tai Chi, la forma máxima de expresar el yin y yang, pero comprender que esto se da de diferentes formas. La más simple es en la izquierda, ya con el concepto de los trigramas de Kan-Li en el centro y además la relación con la teoría de 5 movimientos. Entonces, el concepto de centro, que es muy importante en la acupuntura umbilical, representa el movimiento tieja. Entonces tenemos que el movimiento tieja es aquel movimiento importante por la nutrición, por la promoción de la salud, por la distribución del chi que se fue transformado desde la alimentación. Entonces, trabajar el centro del paciente es algo muy importante para las enfermedades crónicas donde normalmente tenemos condiciones de deficiencia.
Saber cómo trabajar, balancear yin y yang es importante para que se pueda promover la generación del chi, como acá, cuando sabemos cómo poner agua y fuego en conjunto, el fuego por debajo de agua se pone caliente y la agua caliente, cuando hirve, tenemos el vapor, el aire, tenemos el chi. Y la base de tratamiento en el método Canli, que se puede utilizar en diferentes sistemas, se tiene por base estos tres ideogramas chinos: equilibrio, que llamamos el equilibrio dinámico, que se puede alcanzar solamente por medio de obtención de un libre flujo o flujo libre, y para que en el final tengamos la armonía. Armonía con libre flujo llevando al equilibrio. Y el concepto del centro, que ya fue mencionado, es muy importante acá. Entonces, como un microsistema, la práctica de la acupuntura umbilical requiere el conocimiento de cómo se presenta el todo en la parte, el macro en el micro, o sea, nuestro cuerpo en la región del ombligo. En ese sentido, el profesional debe conocer los mapas umbilicales, que son como guías para que podamos utilizar las agujas para el tratamiento. Entonces, la idea central es recordar que el ombligo es un centro importante en el cuerpo para balancear yin y yang. Tenemos el equilibrio de Canli, la parte más alta, el fuego, la parte más baja, la agua. Entonces puede meter una aguja hacia arriba, una aguja hacia abajo para balancear, equilibrar el yin y yang. La comprensión de las correspondencias o los mapas son importantes. Entonces tenemos al menos 5 mapas diferentes de Hetu, de Luoshu, el Bakua interno, el Bakua externo y de las ramas terrestres. Entonces hay mapas diversos que nos ayudan a alcanzar el efecto en el tratamiento. Entonces esta es la base del mapa Hetu, donde tenemos una clara relación con la teoría de los 5 movimientos. Entonces, mirando el mapa Hetu, debemos comprender la relación con los 5 movimientos. Y además tenemos el mapa que se da para la práctica como un microsistema, y este mapa tiene por base también el concepto de Joukun o de los 9 palacios. Tenemos el mapa relacionado con el Bakua. Entonces se puede mirar el Gua de Li, de fuego, arriba, el Gua de agua, abajo. Entonces esto es un equilibrio importante de alto, bajo, de yin y de yang, de Kan y de Li. Podemos tener la relación de los 8 Gua, del Bakua, con la teoría de los 5 movimientos. Entonces vamos a mirar que el fuego arriba, el agua abajo, en la izquierda tenemos madera, por la derecha tenemos metal, cruzando el centro tenemos el movimiento tierra. Una otra forma es relacionar cada parte del ombligo con uno de los periodos del día de las ramas terrestres, donde tenemos las 24 horas divididas en 12 periodos de 2 horas cada. Entonces, es una otra forma de trabajar con nuestros pacientes. El doctor Chi Yong, el creador del sistema, enfatiza la importancia de utilizar el propio ombligo también para obtener informaciones para la evaluación del paciente. Ciertamente podemos y debemos trabajar con los 4 métodos tradicionales: mirar la lengua, tocar el pulso, pero Dr. Chi Yong enfatiza la importancia de estarmos atentos al ombligo, y así tenemos algunas formas de diagnosticar, ayudar a nuestro paciente a comprender un poco más a partir del ombligo. Entonces, mirar el ombligo, la forma del ombligo, entender si hay algún olor que está saliendo del ombligo, tocar el ombligo para mirar si está con dolor o no, preguntar cosas a los pacientes respecto del ombligo y palpar el vaso del ombligo. Entonces son formas de diagnosticar, de evaluar nuestro paciente a partir directamente del ombligo. El enfoque clínico de estos microsistemas se da para diferentes problemas de la salud, para el tratamiento, siempre recordando que cada microsistema tiene una forma, una especie de mapa de todo el cuerpo. Comprender este mapa es importante. Recuerda que yo he hablado ahora mismo que en la acupuntura umbilical hay al menos 5 diferentes mapas que nosotros vamos a utilizar para elegir los mejores puntos y con estos mejores puntos direccionar el tratamiento más efectivo. Pero primero es muy importante recordarse o que sea puntos de acupuntura umbilical. Recordar que los puntos del ombligo nada más son que zonas
específicas restringidas en la parte interna del ombligo. Y nosotros vamos a cambiar zonas en puntos por medio de una palpación, de una evaluación específica para que así tengamos el efecto máximo en el tratamiento. Recordar que estamos hablando de los puntos en el borde interno del ombligo y no en la parte inferior del ombligo. Entonces los puntos de tratamiento están cerca de 1/3 de la distancia de la parte más superior hasta la parte más inferior del ombligo. Y como regla general se destaca que no vamos a utilizar la parte más inferior, la parte más profunda del ombligo, sino vamos a trabajar solamente con el borde interno. Acá una representación del corte del ombligo con aguja para que se pueda comprender lo que estamos a decir de pinchar, poner la aguja en el tercio más superior. Y es muy importante saber cuál es la dirección que se da a la aguja. Y como yo digo acá en Brasil, la dirección de la punta de la aguja guía el chi. Entonces, la punta de la aguja direcciona el chi. Esto es un concepto importante. Si queremos que el chi se va hacia abajo, debemos meter la aguja hacia abajo y esto vale para todos los otros puntos. Acá una representación de cómo nosotros vamos a mirar los puntos. Entonces se puede decir que hay 4 puntos en el ombligo como las 4 direcciones, norte, sur, este y oeste. Podemos también pensar en los 8 puntos, cómo se da la relación con el bagua. Podemos también decir que hay 12 puntos, como tenemos en la relación con las 12 ramas terrestres. Por eso tenemos 5 mapas diversos para la comprensión del ombligo y tenemos 3 mapas importantes de los puntos del ombligo. En el tratamiento clínico, trayendo una vez más informaciones directamente del maestro, el doctor Chi Yong, tenemos que primero elige los síntomas, luego elige los sistemas, luego elige las enfermedades. Entonces, síntomas, sistemas, enfermedades. Es como decir, primeramente la queja, en segundo la síndrome y después la enfermedad. En verdad tratamos del paciente por todo esto, pero se puede comprender la elección de los puntos de modo diverso con estas 3 etapas. Se puede obtener una visión más amplia mediante una práctica más sistemática y en este sentido tenemos diversas formas de elegir los puntos. Por ejemplo, selección de puntos por observación. Estoy mirando el ombligo y voy a elegir el punto por la evaluación por observación. Selección de los puntos mediante la palpación de zonas más grandes. Esta es la primera etapa. Selección del punto por la palpación de zonas más específicas. Selección de los puntos por las teorías especiales, como la teoría del bagua, de las ramas terrestres, todo esto. Cómo nosotros vamos a inserir las agujas y después cómo vamos a hacer las manipulaciones. Todo esto para que podamos tener un efecto terapéutico más y más importante. Esta fue mi presentación, la introducción del microsistema umbilical. Espero que vosotros tengan gustado mucho, pues fue una gran felicidad para mí estar acá intercambiando informaciones con vosotros. Entonces, muchas gracias. Fei Chang Kan Xie. Saludos directamente de Brasil. Estas son mis direcciones por las redes sociales, por email. Muchísimas gracias una vez más por la organización del evento, por la invitación y espero que vosotros tengan gustado. Adiós. Muy bien, pues aquí habéis tenido la última conferencia en este primer día de conferencias internacionales Sun Simiao, de acupuntura y medicina tradicional china, con el ponente Reginaldo Filho desde Brasil. Muy, muy interesante toda la parte que explica del microsistema de acupuntura umbilical. Como os ha comentado, podéis seguirlo ahí en sus redes, como os ha dejado los datos. Os informo también que en enero ofrecerá una formación en Proyecto MTC sobre el sistema completo de acupuntura umbilical. Lo digo porque esto ha sido simplemente una introducción y como algunos tenéis bastante preguntas, si queréis aprender el sistema en profundidad, pues en enero comenzaremos una formación con Reginaldo para que la pueda hacer online en idioma español sobre el sistema de acupuntura umbilical.
Bueno, pues hasta aquí las 5 conferencias que hemos visto hoy, las 5 ponencias. Sé que es mucho contenido, pero también habéis observado que es muy valioso. Los ponentes aportan mucha información, cada uno con una temática diferente, cada uno desde puntos de vista diferentes, lo cual enriquece muchísimo nuestra apertura mental y diferentes enfoques de cómo abordar la acupuntura y la medicina tradicional china. Espero que os haya resultado interesante. Me alegra mucho ver ahí los comentarios. Gracias por también felicitarnos la organización. Sí, nos lleva bastantes meses preparar esto para condensarlo todo en 3 días. Entonces, sí, mucha información y de mucho nivel, Hugo. Pues me alegra que lo valores.